Hola, buenas tardes. Gracias a todas y a todos los que nos acompañan en esta tarde de jueves, nublosa por acá por Chicago. No sabemos cómo esté por allá por México, pero pues supongo que también. Mi nombre es Zoraida, soy parte del equipo nacional de Alianza Américas y les doy la bienvenida en este seminario virtual sobre niñez migrante desprotegida en México. El propósito de este seminario es conocer no solo lo que sucede con los niños y niñas que llegan a México, pues aspirando a encontrar protección o los que transitan por México rumbo a Estados Unidos, sino también identificar los desafíos más importantes que tiene el Estado y las propuestas de la sociedad civil sobre cómo responder a estos para que la niñez migrante y refugiada no esté desprotegida en México. Es importante que recordemos que el asilo en México es y va a seguir siendo un tema prioritario. Y es posible prever que las solicitudes de asilo aumenten en México como consecuencia pues, de las políticas sobre asilo que está desarrollando la administración Trump. De una parte, la nueva regla interpretativa de asilo en Estados Unidos exige que las personas hayan buscado protección en otro país y les haya sido negada para poder acceder al procedimiento. Con ello, muchas personas solicitarán asilo en México, con lo que la expectativa de continuar a buscar protección a Estados Unidos. Además, si se ratifica e implementan los acuerdos sobre asilo entre Estados Unidos, Guatemala, Honduras y El Salvador respectivamente, pues es muy probable que las personas que transitan por el corredor Centroamérica-México opten por buscar protección internacional en México en lugar de continuar a Estados Unidos, donde no podrán pedir asilo. Porque en virtud de estos acuerdos, pues serán transportados a uno de estos tres países donde deberán tramitar su solicitud y podrán eventualmente ser reconocidos como refugiados. Es un tema sumamente complejo, por eso es importante para nosotras y las organizaciones estos espacios. Y en esta ocasión invitamos como moderadora a Belén Ceja. Belén es presidenta del Club San Juanico en Chicago. Belén, bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y te cedo la palabra. Buenas tardes y muchas gracias a Zoraida y Alianzas América. Belén Ceja. Bueno, el objetivo de este espacio es conocer e identificar qué sucede con las niñas y niños que llegan a México. Para esta compleja y ambiciosa discusión, nada mejor que invitar a tres personas que trabajan y conocen el tema. Están con nosotros Rita Robles, directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba. Bienvenida, Rita. Araceli Ávila Morales, investigadora de Inmigración y Derechos Humanos del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC-INCIDE. Araceli. Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. Bienvenidos. Les queremos agradecer su participación en este seminario virtual. Alianza Américas organizó este seminario para responder a las múltiples inquietudes en torno al tratamiento de los niños y niñas migrantes en México. La pregunta general que engloba este seminario virtual es: ¿México trata a los niños y niñas no acompañados como migrantes o como niños? Es decir, ¿México prioriza el control migratorio o antepone la protección a la niñez sobre cualquier otro objetivo? Dado que el tema es extenso y complejo, queremos pedirles que sean muy precisos en las intervenciones. Aspiramos a poder escuchar su visión y por ello apreciamos mucho que sus respuestas sean directas y concisas. Sabemos que ustedes podrían extenderse mucho más. Aspiramos a conversar durante 1 hora y dejar tiempo para las preguntas de la audiencia. Ustedes trabajan en organizaciones con una importante experiencia y trayectoria en materia de niñez, de derechos humanos y de defensa de los migrantes y refugiados. Así que quisiera empezar con una pregunta muy simple. En 3 minutos, los tres podrían contestar a la pregunta. ¿Podrían, por favor, describir el trabajo que hace su organización relacionado con los niños y niñas migrantes, ya sea que viajen no acompañados, con familiares o cargo de otros adultos? 3 minutos cada uno, por favor. Rita, ¿estás conectada? Se acaba de desconectar. Ok. Araceli, ¿quieres tú comenzar, por favor? Sí, gracias.
Yo estoy en el área de Migración y Derechos Humanos del Instituto para la Seguridad y la Democracia. INCIDE, quien tiene un observatorio de migración o un observatorio de los derechos de las personas migrantes, en el cual hacemos trabajo dentro de las estaciones migratorias para monitorear no solamente las condiciones dentro de estos centros de detención, sino también para ver cómo son las condiciones de viaje o de la ruta de las personas migrantes y cuál ha sido su historia hasta el momento en que llegan a la detención migratoria. En lo que se refiere a niñas, niños y adolescentes, pues trabajamos con la población que se encuentra dentro de estos centros de detención y aunque INCIDE no hace una labor de litigar, sí hace una labor de acompañar los casos cuando se hace necesario, pero sobre todo de vincular a las personas que encuentra y que requieren algún tipo de asistencia, sean menores, niñas, niños o adolescentes, o sean personas adultas, con las organizaciones y las entidades que sí puedan brindarles una atención más oportuna o puntual. Ese es básicamente el trabajo que hacemos con esta población. Gracias, Rita. Perdón, Araceli. ¿Rita está conectada? Sí, ahora sí, acá ando. Muchas gracias, Rita. 3 minutos, porfa. Bueno, ¿qué hace nuestra organización? Nosotros estamos ubicados en Tapachula, Chiapas, en la frontera con Guatemala. Y bueno, recibimos todos los días a personas que están en búsqueda de una asesoría o un acompañamiento y que pueden estar también en detención, ¿no? También visitamos los centros de detención, entonces ahí identificamos también las necesidades y lo que hacemos, sobre todo con los niños que vienen acompañados, es iniciar trámites de asilo en compañía de su familia, en donde podemos llevar la representación sin problema, y en los que están en detención tratamos de darles la mayor información para que sepan que pueden acceder al proceso, para que sepan que pueden exigir información sobre la etapa en que se encuentra y la resolución, cómo pinta que va a salir. Y tratamos de lograr representación, pero eso ha sido muy complicado, en particular en el estado de Chiapas, por la presencia de la Procuraduría de Protección, ¿no? Que hay diferencias fuertes entre la titular y nosotros por el tema justo de protección a los derechos de los niños, ¿no? Pero bueno, grosso modo eso es lo que te puedo decir. Tenemos espacios en donde los niños, las niñas y los adolescentes participan, hacemos asambleas y tenemos un espacio, bueno, estamos con un espacio que se llama Huellas de una Aventura, en donde los niños, las niñas, pues cuentan lo que ha pasado en su trayecto, cómo han vivido el proceso migratorio, cómo han vivido la llegada a México, y tratamos de rescatar sus historias de vida, y bueno, también a quienes lo necesitan, le damos acompañamiento psicosocial, ¿no? En grosso modo es lo que hacemos desde la organización. Muchas gracias, Rita. Juan, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno, y comentarles, nosotros en la Red por los Derechos de la Infancia en México somos una articulación de 65 organizaciones que venimos trabajando en muchos temas de los derechos de niños y niñas, pero en los últimos más o menos 8 años, desde que la crisis humanitaria de niñas migrantes se ha incrementado, hemos impulsado acciones desde la política pública. Somos parte del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñez Migrante y otros mecanismos institucionales donde como sociedad civil vamos colocando la exigencia de derechos y propuestas de política pública. Y en el último tiempo hemos estado trabajando con el Consejo Directivo de la red, las organizaciones de infancia con las que trabajamos el tema migratorio, la idea de poder concretar un mecanismo transnacional de protección integral de niñez migrante y refugiada y sus familias, que permita que sean las autoridades de infancia las que tomen un rol más importante, más central en la garantía de sus derechos. Ya tendremos ocasión de compartir más sobre ello. Aquí sigo y gracias. Gracias, Juan. Ahora, en cuestión de autoridad, o en el tema de autoridad, esas preguntas para Rita. ¿Podrías, por favor, delinear cuál es el procedimiento que llevan a cabo las autoridades con los niños y niñas que viajan no acompañados y qué qué detectan en México y qué detectan en México? En 5 minutos, por favor. Pues mira, digamos que está como la parte ideal y la parte de la realidad, ¿no? En la parte ideal, de acuerdo al marco jurídico nacional e internacional, se supondría que los niños tendrían que ser identificados de manera inmediata
y no tendrían que ser bajo ninguna circunstancia, no tendrían que ser llevados a estaciones migratorias, sino que tendrían que ser llevados a lugares especiales para su atención, ¿no? Coordinados principalmente por el DIF y en coordinación con la Procuraduría de Protección. Se supondría que un camino en el marco de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes tendría que ser así. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros observamos? Que los niños que vienen sobre todo no acompañados son detenidos como cualquier otra persona adulta. Durante los últimos meses se ha recrudecido esa circunstancia. Son detenidos y son llevados a centros de detención, ¿no? Nosotros, te decía hace ratito, entramos a la estación migratoria siglo XXI por lo menos 2 veces a la semana, y bueno, ahí nos podemos encontrar con la presencia de estos niños y niñas y adolescentes, ¿no? Normalmente, lo que ocurre es que son deportados, o sea, no hay un proceso en donde se identifica su situación, ¿no? Si necesitan con urgencia protección, si necesitan iniciar un trámite de asilo, vaya, la autoridad, que es la Procuraduría de Protección, se brinca el procedimiento y no hace la determinación del interés superior de la infancia, no dicta las medidas de restitución adecuadas para cada caso en concreto, sino que se alinea a lo que el Instituto Nacional de Migración decide hacer y en lo que termina siempre es en una deportación, aunque esto genere un riesgo o una vulnerabilidad en el país de origen, ¿no? Porque como sabemos, muchos de ellos vienen huyendo por motivos de violencia generalizada o porque han querido ser cooptados por los grupos de delincuencia organizada o porque vienen huyendo de violencia sexual que viven dentro de sus familias. Entonces, bueno, a pesar de que estas historias sean así, la Procuraduría no hace el plan de restitución y terminan deportando a los niños, a las niñas, ¿no? Entonces, pues esa es la práctica sistemática que se ha recrudecido en los últimos meses, como te decía, ¿no? Muchas gracias, Rita. Ahora, Juan, pregunto, desde el trabajo de la red, ¿cuáles son sus mayores preocupaciones en torno al tratamiento que reciben las niñas y niños migrantes? ¿Cómo es el trato que reciben por parte del Instituto Nacional de Migración? Y cuando tienen contacto con la Comisión Mexicana de Ayuda, o cuándo es que tienen contacto con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ¿cuándo interviene el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, si es que interviene? Comenten, por favor. Sí, mira, comentarles que desde que el tema migratorio, particularmente de niñas, niños y adolescentes, comenzó a ser debatido desde un enfoque de derechos de infancia, insistimos en la necesidad de que todo el marco normativo tenía que armonizarse. Se logró una primera modificación a la ley de migración. Entre los pequeños avances es que no puede haber detención o privación de libertad para personas menores de 18 años de edad. Tristemente esto no se está cumpliendo, como es un tema ahora masivo, los éxodos, digamos, ha quedado el Estado mexicano rebasado en ello, lo cual no justifica la violación de derechos, pero tenemos a muchos niños y niñas privados de libertad en estaciones migratorias bajo este argumento. Otro tema que hemos estado peleando, que no hemos logrado un gran cambio, es que la determinación del interés superior de la niñez, de manera absurda, lo define un agente migratorio con un chaleco que dice oficial de protección de infancia. Y bueno, el indicador concreto es que el 86% de los niños y niñas son deportados, incluso con su carta diciendo por el interés superior de la niñez. Un momentito, un segundo. Claro. Belén, sigamos con Araceli. Disculpen, perdón, ¿me escuchan ya? Sí, Juan. Disculpen. 2 minutos, por favor. Sí, decía que este tema de la determinación del interés superior de la niñez es un asunto que tiene que seguir siendo de los ejes centrales de nuestras batallas. Y hay un tercer elemento que corresponde a las condiciones en las cuales se está dando la detención y la intervención de parte de la Comar. Particularmente referirnos a que no hay un método ni evidencia de que se les esté informando a todos los niños, niñas y adolescentes su derecho al asilo, y aquellos que lo tienen generalmente enfrentan, pues obviamente, quedarse en el país en condiciones poco afortunadas
Antes, incluso en periodos de 3 meses, ahora se ha incrementado por la saturación, pero claramente no es amigable la manera en la que se está ofreciendo. Yo redondearía solamente puntualmente que las obligaciones que tiene el Estado mexicano de protección internacional reforzada no se están dando y existe una gran dificultad de tener evidencia o información oficial para sustentar los cambios positivos o negativos de este tema. Gracias, Juan. Ahora, Araceli, hablando de las fallas y la falta de atención, ustedes elaboraron un informe muy valioso en materia de atención de salud hace un par de años, donde se identifican problemas y obviamente falencias muy claras. ¿Cuáles son las necesidades de alimentación y atención de salud de los niños y niñas en las estaciones migratorias? ¿Cómo las atiende y cómo es que las atiende? ¿Sí las atiende el Instituto Nacional de Migración y cómo debería de atenderlas? 5 minutos, por favor. Gracias. Bueno, es un tema bastante complicado. Por un lado, los centros de detención migratoria en general no cumplen con ninguna de las normas establecidas, entonces básicamente ninguno cumple con todas las áreas que tendría que tener para dar una atención apropiada a las personas que se encuentran ahí detenidas, sean niñas o niños adolescentes o personas adultas. Entonces, de entrada ya está mal el modelo de estaciones migratorias. Por otra parte, cuando hay niñas y adolescentes, ya sea que estén acompañados o no dentro de los centros de detención, dependiendo de la edad, tienen diferentes necesidades. Si estamos hablando de bebés o de la primera infancia, todavía tienen necesidad de pañales o de biberones, de más productos, frutas, más colaciones, leche, en cuanto a las necesidades alimenticias, papillas inclusive. Y cuando son adolescentes, pues también hay un ajuste. Lo que nosotros encontramos en este informe que mencionas es, primero, no existe un plan nutricional. Claro, la mayor parte de las estaciones migratorias cuentan con servicios de compra de comida, no producen su comida ellos mismos, por lo tanto tampoco hay un seguimiento de qué es lo que están consumiendo. La mayor parte de las personas se queja de que la comida les ha llegado inclusive agria, podrida, o en malas condiciones porque son trasladadas en camionetas que no tienen refrigeración y entonces les son entregadas en malas condiciones. En cuanto a la atención médica, se supone que las estaciones deberían contar con una persona que fuera médico, por lo menos para hacer la certificación cuando ingresan a estos centros de detención. Sin embargo, lo que hemos encontrado es que obligan a las personas o les piden firmar un montón de papeles, entre ellos un certificado médico o que dice que recibieron un chequeo médico, lo cual no necesariamente es cierto. Dependiendo de la temporada, la principal enfermedad o sí, el principal problema de salud que existe dentro de las estaciones migratorias tiene que ver con afecciones de las vías respiratorias e infecciones intestinales, justo por la comida que reciben en malas condiciones, pero también por las condiciones de frío o demasiado calor o cambios bruscos de temperatura que tienen dependiendo de la zona de la estación migratoria. En la zona sur, por ejemplo, es muy común que tengan fiebres muy altas. Ahora, ¿cómo lo atienden el Instituto Nacional de Migración? Como decía, la mayoría no cuenta con personal médico. De hecho, lo que nosotros encontramos es que solo Tijuana, Tapachula, Ciudad de México, Quintana Roo y Acayucan cuentan con personal médico adscrito a su plantilla y que se supone que está ahí todo el tiempo en la estación migratoria. Digo se supone porque no necesariamente. En cuanto a la atención psicológica, solamente Tapachula y Ciudad de México reportaron tener psicólogos para dar esta atención. Y el resto de las delegaciones o el resto de las estaciones migratorias firman acuerdos con el sector salud estatal de cada delegación para que se brinde la asistencia médica a las personas que se encuentran ahí detenidas. ¿Cuál es el problema ahí? Por un lado, el acuerdo que se firma entre estas estaciones migratorias o delegaciones migratorias y el centro de salud o el sector salud es desvinculante de responsabilidades. Literalmente hay una parte donde dice que en caso de fuerza mayor y si no pueden atender a una persona migrante, aunque no explican cuál es ese caso de fuerza mayor, ninguno de los dos se hará responsable, ¿no? Por supuesto, esto contraviene todos los derechos que tienen las personas migrantes, lo sabemos, ni siquiera tendrían que tener esos acuerdos, tendrían que poder llevar a cualquier persona en libertad o en detención migratoria a recibir la atención. Pero, además de estos contratos que tienen estas fallas,
Los centros de salud, como sabemos, tienen muchas carencias, entonces no tienen suficientes recursos para atender a la población migrante también. En conclusión, en los centros de detención migratoria, en la mayoría de ellos, lo que sucede es que quienes tienen que decidir si una persona requiere atención médica urgente son los mismos agentes migratorios, que no están debidamente capacitados para definir eso, porque la mayoría no tiene formación como médico, por supuesto, y son estos agentes o los mismos guardias de seguridad quienes tienen que definir y decidir si una persona requiere que sea llevada a recibir atención médica de urgencia. Muchas gracias, Araceli. Como Araceli. sabemos, gracias. Gracias, sumamente importante y sumamente informativo. Ahora, paso la pregunta y quiero preguntarle a Rita, desde tu experiencia del Fray Matías, ¿nos podrías describir la situación en Chiapas desde la perspectiva de los derechos de los niños? O sea, ¿cuáles son esos elementos del procedimiento que en general se cumplen de acuerdo a las normas y en qué otros aspectos la práctica se aleja mucho más de la ley? 4 minutos, por favor, Rita. Bueno, me gustaría decirte que hay cosas que se cumplen de lo que viene en la norma, pero la verdad es que no. O sea, hemos tenido como retrocesos fuertes, ¿no? Tampoco quiero decir que en el sexenio pasado todo haya sido maravilloso, por supuesto que no. El maltrato hacia los niños, el incumplimiento de deberes de Estado en materia internacional de derechos humanos, de protección de derechos humanos, es la constante. Pero sí se había logrado por lo menos alternativas a la detención en ciertos estados, sobre todo en Tabasco se podría observar esto, en Chiapas también se podía observar y en otros lugares. Pero a partir de abril de este año, todo lo mucho o poco que se pudo avanzar en el tema se ha venido para abajo, ¿no? Entonces, no, la práctica sistemática de este gobierno es la detención. Sin más, ¿no? No importa que sean niños, no importa que sean de primera infancia, bueno, no importa que las madres estén dando a luz en un centro de detención. Esto no importa. Lo urgente es cumplir con la cuota o más bien con el compromiso de detener el flujo migratorio hacia el norte del país, ¿no? Ese es el compromiso. Entonces, si ese compromiso implica pasar por encima de la protección de niñas, niños y adolescentes, es así como se está haciendo, ¿no? Entonces, no, en este momento no hay un cumplimiento pleno a la norma. Los niños están en situación de vulnerabilidad, o sea, la situación de hacinamiento en la estación migratoria es muy grave, ha sido grave en algunos momentos, ahora ha disminuido, también eso es cierto, pero porque hemos tenido picos altos de deportación, sobre todo en el mes de junio, ¿no? Es a donde más se concentran las deportaciones y bueno, claro, las personas, conforme van escuchando lo que va ocurriendo en México, van bajando la insistencia en el cruce, pero eso no quiere decir que no estén migrando o que no estén intentando llegar. Entonces, vaya, ha habido puntos altos de detención, abril, junio, mayo pueden ser, y en esos puntos altos, los niños han estado en un mismo espacio conviviendo con adultos, lo mismo con hombres que con mujeres, compartiendo el mismo espacio en general, porque la estación migratoria no es que esté acondicionada para separar a familias o a niños o a población con algún otro tipo de necesidad de protección. Entonces, eso los coloca en un estado de vulneración, ¿no? Los expones a riesgos incluso de violencia sexual. Entonces, vaya, no, en este momento yo lo que te puedo decir es que no hay nada que esté tratando de garantizar la seguridad y la integridad física de los niños, de las niñas y de los adolescentes, ¿no? Por eso es que se aceleran las deportaciones, porque claro, como saben que no están cumpliendo con esto, entonces la manera más fácil de deshacerse de la obligación, porque el Estado es el que tutela en este caso los derechos, para quitarse esa obligación, lo más fácil es deportar. Y lo hacen desde un argumento de que están garantizando el interés superior de la infancia, aunque pero vaya, en ninguno de los casos es que consulten al niño o a la niña de si eso esa acción que se va a implementar en su deportación es la correcta o si es lo que ellos desean, ¿no? Eso no se los consultan, lo dan por hecho y los regresan a pesar del riesgo que implique, ¿no? Entonces, pues en este momento, lastimosamente, el Estado mexicano está violentando de manera sistemática los derechos de este grupo de población, ¿no? Muchas gracias, Rita. Ahora, Juan Martín,
¿Incluye México la consideración del interés superior del niño o niña al ordenar su expulsión del país? ¿O cómo podría modificarse el procedimiento para incluir esta valoración? 4 minutos, por favor. Sí, gracias. Mira, y como hemos comentado y lo han abundado mis compañeras, tenemos documentos de deportación que se dan bajo el interés superior de la niñez, incluso irónicamente así lo usan. Obviamente lo que hemos venido insistiendo es que se tiene que tener criterios, porque como lo han explicado mis colegas, los oficiales migratorios no son expertos ni en infancia ni en salud, y para eso se requieren tener criterios. De manera reciente comentarles que en la pasada audiencia, o las audiencias que se dieron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la semana pasada, las y los comisionados se manifestaron en disposición de construir con el Estado mexicano estos criterios que permitan determinar el interés superior de la niñez, porque ahora mismo en realidad no existe nada más que el criterio primario o básico de deportación sin mayor sentido. Quisiera solamente abundar en este apartado que cuando hablamos del interés superior de la niñez, para nosotros no es un tema que esté aislado de los otros 3 principios que acompañan a la Convención sobre los Derechos del Niño: la no discriminación, la participación y el interés, digamos, y la supervivencia y desarrollo. Particularmente en este último punto quisiera destacar que la decisión que tomen sobre la vida del niño o la niña al momento de deportarlo, esto tiene una implicación muy negativa porque generalmente los retornan a situaciones de violencia o de hambre de las cuales vienen huyendo. Por eso la urgencia de que podamos tener criterios que permitan que no sea una situación arbitraria, sino que esté acompañada en estos otros 3 principios que hemos estado comentando. Muchas gracias, Juan. Araceli, a partir del trabajo de investigación que ustedes han realizado en las estaciones migratorias, ¿qué han escuchado de los niños y niñas no acompañados sobre la protección consular? ¿Los visitan el personal consular? ¿Tienen la capacidad para escucharlos y atender sus necesidades? ¿O qué pueden hacer los consulados para responder a las necesidades de los niños y niñas? Araceli, en 4 minutos, por favor. Sí, es otro tema bastante complicado. Creo que primero los consulados están rebasados, eso es verdad. Llevan ya varios años y sobre todo los últimos meses rebasados porque no tienen suficiente personal para vigilar todos los centros de detención migratoria ni para visitar a todos los niños y adolescentes que se encuentran en estos centros de detención migratoria o en cualquier otro mecanismo en el que pudieran haber sido colocados. Lo que sucede usualmente es que el Instituto Nacional de Migración hace una lista de todos sus connacionales que se encuentran en detención, incluidos los menores de edad, y le envían a los consulados, quienes nada más vía remota revisan que las nacionalidades se concuerden y ya después dicen, sí, esta es como la carta de reconocimiento de la nacionalidad y entonces ya puede continuar el proceso de deportación. Es decir, que en la mayor parte de los casos no asisten a las estaciones migratorias para atender a estas poblaciones, ni siquiera para atender a estas poblaciones que se encuentran en situación especial de vulnerabilidad. Y cuando sí lo hacen, tampoco cuentan con el tacto suficiente para abordar los problemas. Algunos que hemos entrevistado, algunos adolescentes sobre todo que hemos entrevistado, se sienten un poco ofendidos de que el mismo consulado desconozca de la situación que se vive en sus países de origen, en Honduras, en El Salvador sobre todo, que son las situaciones que los expulsaron. Y entonces solamente les dicen como, ya vas a poder regresar con tu mamá, ¿no? Aunque a lo mejor la mamá, como bien decían Rita y Juan Martín, se encuentra en un tercer país, aún así como le dicen, bueno, vas a poder regresar con tu abuelita, ¿no? Ya no te preocupes. Entonces tampoco están sensibilizados. ¿Qué podrían hacer? Me parece primero que ir más frecuentemente a estos centros de detención para ver a la población, para ver las circunstancias y visitarlos dentro de los centros de detención, porque esa es otra realidad. Van a las estaciones migratorias, pero van a salas que preparan para su comodidad. A lo mejor un pequeño cuarto, una pequeña oficina que está donde pueden atender a algunos connacionales que hayan pedido específicamente verles, pero raras son las veces que ingresan hasta los centros de detención para conocer en qué situación se encuentran estando dentro, o sea, los baños, los dormitorios, el comedor, si hace calor, si hace frío, esas condiciones no las ven.
Muchas gracias, Araceli. Ahora, Juan Martín, pregunto, ¿qué rol juega el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en los casos de familias migrantes con niños que solicitan ser reconocidos como refugiados en México? ¿O qué rol podría jugar? Sí, mira, hay que tener presente que el Sistema Nacional de Protección Integral, DIF, en la modificación que se logró de la ley en 2016, en 2016 incorporó la transformación de las Procuradurías de Protección de Derechos de la Niñez que están dependiendo de estas entidades llamadas DIF. Estas Procuradurías de Protección tienen la posibilidad de asumir la representación jurídica de los niños y niñas que puedan ser víctimas de alguna circunstancia, particularmente con niñez migrante, aplica. Lamentablemente no tienen, como en otros casos se ha mencionado, presupuesto, personal capacitado y obviamente las autoridades migratorias generalmente no les dan el rol que corresponden en su lógica de garante de derechos. Entonces, el papel, lo que dice la ley, es que tienen que tener un rol activo en la protección y defensa de la niñez migrante. En la vida real no sucede. Generalmente quedan ajenos, no se enteran o cuando participan se ajustan claramente a los criterios de la autoridad migratoria y creo que ahí es donde tenemos uno de los grandes desafíos. Parte de lo que estamos buscando con la necesidad de crear un mecanismo transnacional de protección integral de niñez migrante es que estas autoridades de infancia, como en el caso del sistema DIF, las Procuradurías de Protección, los mecanismos de coordinación como los sistemas CIPINA que le llamamos acá, o las autoridades de infancia de los países centroamericanos puedan realmente tener un rol mucho más decisivo a la hora de determinar el interés superior de la niñez y sobre todo los planes de restitución de derechos, que es lo que corresponde por mandato de ley al sistema DIF y que lamentablemente no hace o solo cuando son casos mediáticos. Muchas gracias, Juan. Araceli, en junio del 2019 se anunció un nuevo modelo de atención a centros de primera acogida para niños y niñas no acompañados. ¿Qué cambios propone? ¿Y se han implementado? ¿O se ha implementado este modelo? ¿Se han visto los cambios? Más que cambios, el modelo anunciado era como un resumen de lo que se supone que ya tenían que haber estado haciendo hace varios años. Lo que propone es que haya una atención integral, que no tengan que someterse a la detención migratoria sobre las niñas, niños y adolescentes no acompañados, porque el modelo solamente va dirigido a esta población específica, no está dirigido a niñas, niños y adolescentes que se encuentren acompañados por otro adulto tutor o sus padres, ni tampoco para las familias. En ese sentido, a mí me parece que no tiene muchas cosas novedosas respecto a lo que ya sabíamos del que tenían o eran sus responsabilidades en materia de derechos con esta población, y tampoco se está aplicando desde lo que hemos podido ver en INCIDE. Por una parte, como bien decía, se anuncia en junio y en julio se anuncia que iba a haber una partida, no partida presupuestaria, sino una donación de una mezcla de donativos de iniciativa privada o de empresas y del gobierno y Amexid y otras instancias de 60 millones de pesos, me parece, y que se supone que tenía que haber ayudado a poner en marcha este modelo, porque tampoco había dinero para él, pero después anunciaron que ese dinero se iba a ocupar para dotar de centros de entretenimiento a las estaciones migratorias, es decir, omitieron completamente la parte de la no detención para irse directamente a hacer remodelaciones o ajustes menores en los centros de detención migratoria para seguir manteniendo a la población en esos lugares. Muchas gracias, Araceli. Ahora, por último, te pregunto, Rita, ¿qué logros han tenido en el trabajo de incidencia que ustedes realizan ante el sistema de Naciones Unidas y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Visitas como la del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados contribuyen a cambios de políticas y prácticas en México? Bueno, en cuanto a los resultados que hemos tenido, mira, te puedo decir que hemos tenido buenos resultados. La verdad es que hemos estado
muy activos en la presentación de informes. Hemos participado en el informe para trabajadores migratorios, en la CEDAW, en todo lo que tiene que ver con civiles y políticos, eliminación de discriminación racial, en el informe alternativo DESCA. Y recientemente participamos junto con la Redim en la audiencia regional sobre el tema de derechos de niñas, niños y el mecanismo de protección regional, y además en la audiencia sobre migración y asilo en México. Los pronunciamientos que ambos sistemas han dado en materia migratoria y en tema de infancia son muy buenos, o sea, nos marcan estándares a alcanzar. El problema yo creo que no está ahí. O sea, el problema está en el incumplimiento que tiene el Estado mexicano de un montón de recomendaciones, no solamente en este tema de migración, sino en otros temas que también están relacionados con la situación de graves violaciones a derechos humanos que se vive en el país. Entonces, hay una omisión por lograr mejoras, tanto para armonizar marcos legislativos como para el desarrollo de políticas públicas. Recientemente, junto con el Grupo de Trabajo de Política Migratoria, del que también somos parte, hemos estado haciendo lanzamientos de comunicados para que se mejore, por ejemplo, el presupuesto que se le destina a Comar y el presupuesto que se destina de manera general a las procuradurías de protección. Porque, bueno, ninguno de los dos presupuestos que se están asignando cumplen en sentido estricto con estas recomendaciones que se están haciendo a nivel internacional. Entonces, vaya, mientras no haya voluntad del Estado mexicano por aterrizar en acciones legislativas y de políticas públicas estas recomendaciones, la verdad es que los logros que tengamos allá no sirven de mucho, ¿no? Nos sirven para hacer presión mediática, nos sirven para poner el dedo en la llaga, nos sirven para evidenciar, pero es muy difícil ahora mismo con ciertas personas, porque son personas que están en las dependencias de gobierno, es muy, muy complicado llegar a ellas, ¿no? O sea, tener un diálogo franco y abierto con Marta Delgado, la subsecretaria de Derechos Humanos de Cancillería, es tremendo. Llegar con Marcelo Ebrard, bueno, ni soñándolo. Nos costó mucho trabajo llegar con Encinas en su momento, pero ahora justo que la política migratoria está encabezada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, todo este proceso se complica más, ¿no? Siendo la Secretaría de Relaciones Exteriores la obligada por su marco institucional a verificar que esas recomendaciones internacionales se cumplan, ¿no? Junto con Gobernación. Pero en este momento va sola, ¿no? La Cancillería y es muy difícil articular cualquier cosa con ellos, ¿no? Entonces, bueno, que venga el alto comisionado, que venga de refugiados o el alto comisionado para los derechos humanos, está bien, o sea, que visiten, que nos ayuden a esa presión mediática y política, está bien, pero a final de cuentas sigue estando en la cancha del Estado mexicano, de las autoridades, el bajar esas recomendaciones, y ahí es a donde está el verdadero obstáculo, ¿no? Muchas gracias, Rita, Juan y Araceli. Ahora le paso el micrófono, a Elena. Muchas gracias. Hola, bueno, buenas tardes. La verdad que es increíble la gran lista de preguntas que tenemos para hacerles. Así que yo voy a tratar de agruparlas de alguna forma y en algunos casos hay preguntas que me parece están claramente dirigidas a uno de ustedes, hay otras que son más amplias y por eso les vamos a pedir que como que nos ayuden a contestarlas entre todos. Me gustaría volver a un tema que creo que es muy importante cuando hablamos sobre los derechos de los niños, la determinación del interés superior del niño. Como bien anota Lorena, este es un tema muy complejo. Entonces, la pregunta que ella hace es, ¿quiénes son las instituciones que deberían participar en este proceso? Y ella en particular pregunta si, por ejemplo, cuál es el rol que tendrían las OPI, y quiero pedirle a Juan Martín que cuando responda la pregunta, por favor le explique a todo el público, asumiendo que no todo el mundo sabe exactamente qué son las OPI, que por favor explique qué son las OPI o qué rol le cabría al personal del Instituto Nacional de Migración. Si los niños van a ser deportados, se involucra a los consulados y en algunos casos ellos pueden ayudar a explicar que efectivamente estos niños no pueden regresar.
¿Qué otras instituciones debieran participar en ese proceso? También vinculado con este tema, Araceli, te quería preguntar en materia de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes, ¿qué información has recabado en tus investigaciones? Y nos hacen una pregunta puntual que me parece además muy interesante y tiene que ver con que la hace Sofía Blanco, la posibilidad de acceder a un aborto en caso de violación. Y pensemos en, si quieres, pongamos este ejemplo geográfico de alguien que esté detenido en la estación migratoria de Iztapalapa, en Ciudad de México. ¿Es eso remotamente posible o no? Empecemos con esas dos primeras preguntas para Juan Martín y Araceli. Yo les pediría que traten de ser breves en sus respuestas, pero que contesten para acabar de ilustrar que creo que estos son temas que generaron interés y volvemos con la siguiente ronda. Adelante, Juan Martín. Sí, muchísimas gracias. Bueno, comentarles que el eufemismo de oficial de protección para la infancia está en el marco, digamos, de la ley de migración que se trató de actualizar. Era una práctica que ya venían impulsando a partir de las presiones que se venían realizando de organizaciones y casos paradigmáticos, pero es un oficial de migración que aparentemente ha sido capacitado para el tema de derechos de la infancia y es el que hace esta determinación. Obviamente, quien le correspondería en términos ahora legales serían las Procuradurías de Protección de Niñez que están en el sistema DIF y que tienen el mandato de representación jurídica. Pero obviamente no podrían ser las únicas. Tendría que tener ese personal vinculado a los sistemas, al Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes que tiene expresiones estatales y municipales. Y por supuesto, idealmente, con una unidad que pudiera tener una mayor capacidad para atender caso por caso. Porque quizás el mayor desafío que significa entender el interés superior de la niñez es que tiene que ser personalizado. No es un papel, no es un oficio que se aplique a todos, porque tiene que verse de acuerdo a los otros principios que he mencionado de no discriminación, desarrollo y participación. Por último, comentar que esta idea de trabajar sobre el interés superior con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría ser buena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México ha hecho varios pronunciamientos y jurisprudencias sobre el tema del interés superior, pero nos falta tener algo más específico que oriente el caso por caso y evitemos que sea el argumento, como ahora sucede, para la deportación masiva. Araceli. Sí, gracias. Voy a referirme a los casos que sí hemos tratado desde INCIDE. Por un lado, el embarazo de adolescentes y por el otro, el acceso a tratamientos hormonales en el caso de mujeres transexuales adolescentes. En ninguno de los dos casos la atención recibida ha sido eficiente, estando en los centros de detención. En el caso de las mujeres transexuales adolescentes encontramos pues muchísima discriminación, trato denigrante por parte de los agentes de migración, que ya no digamos negarles el tratamiento hormonal en el que se encontraran sometidas, sino también obligarlas a usar ropa que consideraran adecuada para hombres, para su sexo biológico, y también, por ejemplo, negarles el acceso a enseres de aseo personal que les permitieran, por ejemplo, rasurarse la barba para no tener barba, ¿no? Entonces era como una forma de castigo y cuando fueron detectados estos casos, la reacción fue la deportación inmediata. En el caso de adolescentes embarazadas, vimos algunos casos, pero ya en un embarazo bastante avanzado. Entonces, ahí más bien lo que correspondía era el acceso a atención médica adecuada y no sucedía. Al menos en todas las entrevistas que tenemos de estos casos de adolescentes o de mujeres adultas con embarazo ya por encima de los 4, 5, 6 meses, inclusive una que ya estaba a punto de dar a luz, de entrar en proceso de parto, nunca recibieron la atención médica adecuada, no recibían vitaminas, no recibían ácido fólico, no recibían atención médica, no iban a consultas, no se les hicieron ultrasonidos, o sea, no se les dio ningún tipo de atención especializada. En el mejor de los casos, se les hizo una primera consulta donde se determinó
en qué mes estaban o en qué semana estaban de su embarazo y eso es todo. Pero aparte por un médico general y no por un ginecólogo. Y lo mismo, en el momento en que ya era demasiado avanzado su embarazo, la idea del Instituto Nacional de Migración siempre fue deportarlas lo antes posible para evitar que naciera dentro de la estación migratoria. Y por último, en el caso de la posibilidad de acceder al aborto, teóricamente es posible, porque en la Ciudad de México y ahora en Oaxaca es posible acceder al aborto sin restricciones, pero aquí hay dos problemas. Uno es el sistema que tiene el Instituto Nacional de Migración para detectar a personas que han sido víctimas de un delito y para detectar a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. En ese sentido, no cuentan con protocolos claros para hacer la detección temprana ni para brindarles la atención que requieren. Se supone que existe, pero no se aplica o se aplica mal. Entonces, sería, o yo no conozco un caso en donde les haya permitido ni siquiera que se le reconozca como una víctima de un delito y por lo tanto la posibilidad de acceder a una visa humanitaria por esas circunstancias. Muchas gracias. Les quiero ahora pedir a los tres si se pueden referir puntualmente a dos temas en particular que me parece que vale la pena, digamos, individualizar. El cónsul de Guatemala en Del Río, Texas, justamente hace referencia al impacto del programa de los Migrant Protection Protocols, los MPPs, o el programa Quédate en México, el programa mediante el cual los solicitantes de asilo en Estados Unidos son devueltos a México, donde pueden esperar el procedimiento. La pregunta en particular es, ¿cuál es la situación de esos niños que viajan con sus padres y que son devueltos a México? ¿Qué acceso tienen a salud? ¿Qué acceso tienen a educación? ¿Qué información tienen en esa materia? Y Ana Luz nos hace una pregunta muy puntual, muy interesante también, que ella pregunta qué pasa con los sistemas de cuidados alternativos. ¿Qué es lo que específicamente se necesita para que las procuradurías transfieran los OPIs a los albergues del DIF? ¿Qué se necesita para que este sistema funcione en la práctica? Y si no, de los hogares de acogida y los grupos de departamentos para adolescentes y padres adolescentes, que funcionen con una especie de rentas simbólicas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estos otros sistemas de cuidados alternativos no se ponen en práctica? ¿Qué nos pueden contar en esos dos temas en particular? Rita, empecemos contigo, si tienes alguna información para esas dos preguntas. Ay, ok, a ver, están re buenas. Mira, los impactos del MPP, bueno, depende de dónde estemos hablando, ¿no? Que pueden ser muy parecidos, pero la vulnerabilidad es distinta. En el norte, lo que nos cuentan los albergues del norte es que las personas, pues están quedando prácticamente en situación de calle. O sea, hay que considerar que en el norte, los albergues que estaban ya de tiempo atrás daban atención a mexicanos que estaban en búsqueda de cruzar la frontera o mexicanos que habían sido deportados. Esa era la población que atendían. Conforme ha avanzado los flujos migratorios de Centroamérica y de otros lugares, bueno, han ido atendiendo. Pero este hecho inédito, o sea, inédito de verdad, de que recibamos a personas que están en un trámite de asilo en Estados Unidos, bueno, pues vino a desbordar la capacidad de los albergues de sociedad civil, que principalmente están encabezados por iglesias, ¿no? Entonces, bueno, están desbordados, no se dan abasto para alimentar a tantas personas en esta situación. Pensamos que son un poco más de 40,000 personas en distintos puntos fronterizos, Ciudad Juárez, Tamaulipas, Tijuana, Mexicali y otros puntos, ¿no? Están repartidos ahí, pero pues no hay o sea, no se desarrolló desde el gobierno una política que recibiera a todas esas personas y que pudiera garantizarles vivienda, acceso a salud, acceso a educación. Entonces, bueno, muchas están viviendo en la calle, muchas viven bajo puente, están cuidando la lista, o sea, las que además están en espera de solicitar asilo están cuidando la lista mientras las otras están siendo regresadas, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa en la frontera norte es descontrolado, pone a las personas en seguridad porque ahí están las mayores redes de crimen organizado que están al acecho de manera constante tanto sobre las personas como sobre los defensores, ¿no? O los que están atendiendo a las casas. Entonces, esa es la situación en general.
Luego, ante esto, la posibilidad que les han dado a las personas es de moverse a otro punto, y lo que han hecho es pedir que los lleven a puntos fronterizos en frontera sur, vaya, ¿no? Entonces, nosotros hemos registrado casos de personas que están llegando a Tapachula porque ahí tienen una red, digamos, pues familiar que les puede echar la mano en lo que están esperando su cita para su trámite de asilo en Estados Unidos. Les dan un papelito, diría una compañera, la compañera Soraya de Family Border Together, no me acuerdo cómo se llama la organización, diría ella, les dan un papelito y con ese papelito les dicen que pueden ir y venir de sur a norte otra vez, ¿no? Pero lo que ocurre es que les rompen el papelito y no están llegando a sus audiencias, o les va a costar mucho trabajo porque son horas en camino para llegar a cualquier punto de la frontera norte desde el sur, y no los están dejando tomar aviones. Entonces, bueno, se repite la situación, ¿no? O sea, son personas que no están accediendo a ningún DESC, a ningún derecho económico, social ni cultural, y que ahora están en un doble conflicto porque no van a llegar a su cita a tiempo y van a perder su proceso de asilo en Estados Unidos, y esa información no se las están dando, ¿no? Están siendo engañados. Entonces, bueno, eso es lo que pasa por ahí. Y luego, en cuanto a los sistemas alternativos, rápidamente, porque ya me alargué, decir que si no se hace como ese cambio, es porque no se ha armonizado la ley de migración con la ley de protección a derechos de niñas, niños y adolescentes. O sea, mientras se les siga dando, justo cuando iniciábamos el webinar, decía esta Belén, que si se le daba atención desde la migración a los niños o por ser niños. El problema es que se les atiende desde la migración. Los tratan como migrantes, como extranjeros, y ahora criminalizados y perseguidos, y además como cuota para un país que te está ejerciendo una presión económica. Y entonces, bueno, pues mientras no se armonice esa ley, va a seguir ocurriendo esto, ¿no? Y los cuidados alternativos o la posibilidad de que incluso puedan vivir los adolescentes de manera emancipada, ni soñarlo, porque lo que quieren es tenerlos controlados para que no se vayan a la frontera norte, ¿no? De hecho, los albergues de puertas abiertas que reciben a niños, a adolescentes y que se escapan, sufren de una persecución, o sea, son acusados de que descuidaron a ese adolescente y que se fue, ¿no? Cuando no es responsabilidad del albergue, es responsabilidad del Estado. Y el niño o el adolescente no está cumpliendo un castigo punitivo, vaya, no está cometiendo no está cumpliendo una sentencia en materia penal. Es una cuestión administrativa que no tendría por qué cortarle su derecho de libre tránsito. Y eso es lo que la autoridad no quiere ver, ¿no? Para ella lo importante es que no lleguen bajo ninguna circunstancia al norte, pero mucho más que lo crucen, ¿no? Que crucen la frontera. Entonces, estos mecanismos van a ser muy difíciles de que prosperen en este momento. Gracias, Rita. Juan Martín, ¿quieres agregar algo? Sí, solo complementar que de manera reciente, a través del Sistema Nacional DIF, se presentó y se habló también en el marco del Sistema Nacional de Protección Integral, una ruta integral para la niñez migrante. Hay que destacar que esta ha sido una batalla que hemos dado en organizaciones porque hubo un trato discrecional, no se trabajó con todas las organizaciones, a algunas se les dio fragmentos de esto y total que la ruta la presentan, tiene poca posibilidad de ser implementada porque no hay dinero, y particularmente sobre los hogares alternativos o hogares de acogida que están contemplados en esta ruta integral de atención a la niñez migrante. El Estado mexicano no tiene infraestructura ni tiene estos espacios, los tendría que acordar con sociedad civil, y solo como contexto hay 900 albergues para niños y niñas mexicanos y mexicanas no migrantes que no tienen financiamiento, o sea, que dan cobijo a más de 30,000. Entonces, es un tema donde literalmente no hay capacidad instalada, ni siquiera en las organizaciones. Ya Rita apuntaba cómo están ahora las organizaciones que atienden a migrantes desbordadas con claros problemas de recursos, y obviamente forman parte de una prioridad, digamos, más de carácter militar y de seguridad que de garantía de derechos. Resumen, es discurso, es papel mojado y no hay nada concreto que permita tener evidencia que esto va a cambiar por ahora. Gracias, Juan Martín. Araceli, ¿tú quisieras agregar algo a este respecto? Bueno, ya hicieron un excelente resumen del contexto.
Tal vez solamente agregar que la situación de los migrantes y las niñas y niños que se encuentran o que están siendo devueltos, pues además de estar en una situación de calle y además de estar en peligro por el crimen organizado y la delincuencia común, también cada vez están sufriendo más el rechazo o la discriminación de las localidades donde se encuentran. Y eso es bastante complicado y difícil porque había una sociedad que estaba un poco más dispuesta a brindar atención humanitaria hacia finales del año anterior, hacia finales del 2018, principios del 2019, y ahora hay comunidades que están realmente rebasadas, que tienen demasiada gente y que abonan a los discursos de xenofobia y de odio y discriminación contra estas poblaciones. Entonces, es cada vez más difícil la situación. Solo eso. Gracias, Araceli. Bueno, ahora hay un segundo grupo o un tercer grupo de preguntas que es bastante amplio y diverso, así que yo he resuelto englobarlas todas porque me parece que el título de esta sección es como, ¿y qué podemos hacer? ¿No? Y creo que es una pregunta reiterada de muchas de las intervenciones que están aquí. Así que se las voy a hacer en general y les voy a dar a cada uno la palabra para que puedan responder a varios elementos. La primera pregunta que hace, sin duda, un académico es ¿qué tipo de investigación jurídica se puede hacer que pueda contribuir a dar a conocer mejor las violaciones que están ocurriendo? ¿Qué tipo qué investigación falta? ¿Qué trabajo se puede hacer? Preguntaron por las cifras de niños deportados y quiero llamar la atención de ustedes que Rita en el chat mencionó un sitio web donde hay información sobre niñez deportada que creo que es muy importante. Pero otros que están más dados al activismo preguntan a ese respecto, bueno, ¿y ante qué autoridades se pueden denunciar? ¿Han habido denuncias sobre lo que está ocurriendo? ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades a estas denuncias? Vanessa desde Carecen en San Francisco pregunta, ¿y dónde está el sistema de Naciones Unidas? ¿Qué rol está cumpliendo UNICEF en esta materia? ¿Qué podría hacer? ¿Está haciendo lo que puede o está haciendo menos? Alguien más preguntaba, a partir de la experiencia de Rita que hablaba del comunicado, si los comunicados tienen algún impacto, algún nivel de efectividad, si logran cambiar algo en la política o las acciones del gobierno. Y a ese respecto también algunos de los asistentes han expresado su interés en apoyar estrategias de litigio y pensar si tal vez el camino a seguir es uno que busque llegar agotando los recursos internos el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Así que me gustaría oír cómo ven ustedes esos espacios de protección. ¿Qué escenarios hay a nivel nacional y cómo ven los escenarios internacionales? Empecemos, si les parece, dándole la palabra primero a Juan Martín. Y gracias. Bueno, miren, yo creo que este es un tema complejo, que no quiere decir difícil, sino que tiene muchas rutas, y creo que las respuestas también tienen que ser complejas desde nuestra parte. Es decir, hay un ámbito transnacional, un ámbito nacional y también el del territorio, me refiero al municipio concretamente, de tal suerte que creo que también en esta complejidad están los funcionarios y funcionarias que hay que digamos, cuidar. No pretendemos satanizar, o sea, estamos hablando de su obligación y responsabilidad legal, pero claramente también hay funcionarios y funcionarias comprometidas, interesadas, pero que quedan totalmente fuera de su posibilidad, porque no hay recursos o porque se convierte en un tema de orden político. Creo en este sentido que de las acciones que podríamos emprender, y doy algunas pistas en el ámbito transnacional, pues es empezar a construir y exigir que se coordinen para la protección internacional reforzada los gobiernos de Centroamérica, México y los Estados Unidos. Lo que hemos estado planteando de un mecanismo transnacional de protección integral esencialmente busca que las autoridades de infancia tengan claramente su responsabilidad identificada, que se tengan planes de restitución de derechos donde la deportación no sea el tema, sino la restitución de derechos, y sobre eso lo que podría meritar, y el involucramiento de otras autoridades para dejar que o evitar que se quede reducido al asunto migratorio. En el ámbito de comunicación, y con esto cierro para dejar espacio a mis compañeras,
creo que tenemos un desafío grande quienes estamos en la agenda de derechos humanos y particularmente niñez migrante, y es que tenemos que hacer un cambio de narrativa. Los comunicados son buenos, siempre bienvenidos, son un pequeño halago, pero es un discurso de sociedad civil entre sociedad civil. No toca a las autoridades, no cambia muchas cosas, y por eso un poco la necesidad de cambiar nuestra narrativa a contar historias y buscar que sean las propias personas migrantes quienes hablen desde dónde lo están viviendo, y el rol nuestro ya es pues un poco recordar las obligaciones internacionales, el litigio estratégico fantástico que están planteando y que hay que destacar que hay muy buen litigio estratégico que están haciendo las organizaciones acá en México, pero necesitamos quizás, y con esto cierro, articularnos de manera estratégica todas y todos para que no respondamos igual como está pasando, que hay fragmentación de parte de los estados y que repitamos nosotros como sociedad civil y defensores de manera fragmentada. Creo que hay esfuerzos y tendríamos que intencionar una acción mucho más articulada. Cierro el micrófono para escuchar. Gracias. Araceli, ¿tú quieres tratar de contestar a algunas de estas varias preguntas englobadas en este gran tema? Sí, claro. Creo que una de las respuestas o algo de lo que podemos hacer es impulsar el fortalecimiento de las instituciones. Y cuando digo fortalecimiento de las instituciones, no me refiero a solamente decir que las instituciones tengan más dinero o más personal o que haya más guardias, porque ya ven que la Guardia Nacional está haciendo labores de detención migratoria. No me refiero a eso, sino me refiero a que las instituciones involucradas con el trato a esta población tendría que ser revisada bajo lupa y con muchísimo cuidado. Tendríamos que ver cómo es que están funcionando, cómo es que operan ese presupuesto que sí tienen, lo están ocupando correctamente, el personal que se encuentra allí está debidamente capacitado, tiene la formación requerida suficiente, la sensibilidad para tratar este tema, o cuál es la perspectiva desde la que están haciendo, pero más allá de hacer un diagnóstico de cómo están funcionando, no solamente el Instituto Nacional de Migración, sino también Comar, que estaría implicada, las fiscalías especializadas para migrantes y las policías, la Guardia Nacional, etcétera. Más allá de hacer un diagnóstico de ellos, tendríamos que impulsar mecanismos de observación ciudadana o mecanismos externos de observación que permitieran dar cuenta de realmente están cambiando algo, están haciendo un intento o tienen la intención de continuar trabajando del mismo modo. Y también necesitamos sistemas de sanciones, no sé si más duros, pero sí más claros. Tendríamos que tener mayor claridad de cuáles son las sanciones para todos estos operadores o funcionarios cuando no hacen su trabajo debidamente o sobre la legislación establecida. Y a la par, por supuesto, estrategias como el litigio estratégico son muy valiosas, pero sigue siendo insuficiente porque cuando se presenta al Estado estos temas, muchas veces la respuesta fue un caso y no se va a repetir. Lo que tenemos que demostrar, me parece, es que no es un caso, es algo que sucede todos los días, que sucede en la cotidianidad, la violación a los derechos de estas personas. Creo que eso. Gracias, Araceli. Rita, ¿cómo responderías tú a estas varias preguntas? Híjole, pues yo más bien trataría de complementar un poquito lo que dicen mis compañeros, porque ya lo dijeron y lo dijeron prácticamente todo. Creo que algo, agarrándome de esto último que dice Araceli en el tema de los casos, es justo eso, los casos. O sea, son muchísimas personas las que nos están llegando a las organizaciones que estamos en terreno, ¿no? Nosotros ahorita, al mes de agosto, vamos como por 16,000 personas atendidas. En la vida habíamos tenido ese número de personas. Cuando hablábamos de 1,000, ya estábamos desbordados. Ahora les estoy contando que atendemos en lo que va de este año a 16,000 personas. Entonces es muy fuerte para el equipo que está ahí. Y eso se repite de manera sistemática en las otras organizaciones que están en terreno. Eso complica muchísimo en la articulación de los casos o en la construcción de los casos. Creo que ese es todo un reto que tenemos
de manera muy autocrítica, y no solamente las organizaciones en México, sino cómo las trabajamos finamente con las organizaciones en Centroamérica y las organizaciones en Estados Unidos para poder llevar algo más fuerte, ¿no? O sea, es muy complicado estar dando acompañamiento a un chico o una chica que estás logrando que se quede cuando te lo deportaron. Encontrarlo en Centroamérica para que él dé su testimonio y para que él sea el que haga la denuncia, eso es lo complicado, ¿no? O sea, obligar al Estado a que lo regrese a México y lo proteja sería como el resultado de eso, ¿no? Sería como el objetivo más grande, o que lo lograran proteger en Estados Unidos. Eso es lo que hace falta como tejer más, ¿no? En todo este desbordamiento. Y juntándolo con lo del tema de investigación jurídica, pues yo creo que eso es algo que estaría como interesante ver, ¿no? O sea, las repercusiones en derechos que tienen estas deportaciones sistemáticas, pero en el país de origen, ¿no? O sea, cómo regresan estos niños, estas niñas, estos adolescentes, y qué es lo que viven. Algo que no hemos logrado de determinar es cuántos de estos niños, de estas niñas que han sido regresados, han sido asesinados, porque sabemos que ha pasado, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ellos han perdido la vida debido a esto? No tenemos un dato en concreto. O cuántas de ellas han sido cooptadas por la Mara o han sufrido alguna violencia sexual como resultado de la deportación que las puso en riesgo, ¿no? Eso sería como algo que hacer. Pues en cuanto a las autoridades, pues es que no pasa nada, es que es muy frustrante porque hacemos solicitud de medidas cautelares, hacemos quejas, hacemos todo y pues no pasa nada, lo siguen deportando, no se aplica el interés superior, aunque haya medidas cautelares generales, no se cumplen. Hay compañeras desde la Clínica Jurídica de la Ibero que interpusieron un amparo para evitar justamente la detención y se lo pasaron por donde quisieron porque no han cumplido la sentencia, ¿no? O sea, aunque se logra el amparo y se ordena a que no deben de estar detenidos, pues siguen detenidos, ¿no? Y el juez ya hizo un segundo llamado para que se cumpla y lo siguen deteniendo. Entonces, es como muy frustrante eso, ¿no? Y bueno, pues sí, apostar un poco al litigio estratégico puede ser una vía, pero con este nivel de sinvergüenzura del gobierno mexicano, la verdad es que no sé qué tanto nos va a resultar. Es una buena pregunta para los ponentes y para la audiencia. ¿Qué estrategias nuevas? ¿Qué es lo que puede construirse? Juan Martín hablaba de esta red o sistema integral para el resarcimiento de derechos. Es también interesante ver esta propuesta que está de alguna forma poniendo Rita sobre la mesa de la necesidad de un trabajo, digamos, conjunto entre organizaciones de la sociedad civil, de manera que entendiendo que las personas cruzan las fronteras, se pueda crear esta red para hacer seguimiento y hacer posibles algunas estrategias de litigio. Me parece que son como ideas importantes que yo quisiera rescatar. Las preguntas siguen llegando, así que yo quisiera preguntarles y pedirles si se pueden referir en particular a dos situaciones. A la situación de los niños indígenas. ¿Qué pasa con los niños indígenas que no hablan español? ¿Cómo está respondiendo México en particular a las necesidades de intérprete, pero además considerando otros elementos socioculturales que son muy importantes? Y también nos hacen varias preguntas en torno a la trata de personas. ¿Se han encontrado esquemas de trata de persona? ¿Hay algún esfuerzo, hay alguna protección especial para los niños que son víctimas de trata? Araceli, ¿por qué no empiezas tú esta ronda? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, supongo que cuando dicen niñez indígena se referirán, por ejemplo, a niñez guatemalteca o centroamericana indígena que no habla español. Sí. Y no hay una atención integral. O sea, básicamente no hay traductores ni un intento por que los haya. Y además también estas personas, sí nos han tocado casos de niñas y niños, adolescentes y gente adulta también que no habla suficiente español o de plano no habla nada de español, están muy atemorizados porque como no
entienden qué es lo que está sucediendo para empezar como con el proceso migratorio, pero tampoco se les explica debidamente, tampoco se les pone un traductor y como no saben qué es lo que está sucediendo, están muy atemorizados para solicitar que alguno de sus derechos les sea cumplido. No saben cuáles son sus derechos y tampoco tienen mecanismos para exigir que se cumplan. Entonces lo que sucede es que pasan una semana de terror sin saber claramente qué es lo que está sucediendo, cuándo van a salir de ahí y finalmente son deportados. Pero también quisiera llamar la atención de los casos de población indígena mexicana que está siendo detenida en estaciones migratorias porque tampoco habla español y porque no pueden comprobar o porque no cuentan con un documento de identificación para comprobar que son de nacionalidad mexicana. Y que también son casos en que han pasado 6 días, 15, 20 días en condiciones de detención migratoria, mientras sus familias los están buscando y sin saber qué hacer. Y también de adolescentes, hemos tenido o visto algunos casos, sobre todo en Tabasco, de adolescentes mexicanos que se encontraban o hicieron amistad con jóvenes adolescentes centroamericanos y que entonces, como han convivido tanto tiempo con ellos y tienen algunas palabras o adoptaron algunas de las palabras que ocupan para el lenguaje cotidiano, un día estaban caminando, sufrieron una redada y son detenidos por igual centroamericanos que mexicanos. Entonces es un tema bastante complicado el tema del idioma. Hasta donde nosotros sabemos no existe un mecanismo para hacer traducciones. No pasa igual cuando son de otras nacionalidades, porque es como más fácil que encuentren, no que traigan un traductor, sino que encuentren entre los mismos migrantes a alguien que pueda ser de traductor. En cuanto a la trata de personas, me parece también difícil porque no hay, en México en general no hay un acceso a la justicia apto, propio, no hay acceso a la justicia en México en general, tampoco para las personas migrantes. Y cuando hay una exigencia de que haya acceso a la justicia para estas poblaciones, siempre va a haber, o hasta ahora ha existido, una contrarréplica que pregunta por qué vas a garantizar la seguridad y el acceso a la justicia de todas esas mujeres que son víctimas de trata o que están siendo violadas, esas personas que están siendo secuestradas, etcétera, cuando a nosotros mexicanos nos está pasando lo mismo, cuando existen tantos casos de feminicidios. Entonces, como no hay, en general, como estamos en un estado de impunidad y como además están todos estos discursos de xenofobia y de odio y de discriminación hacia las poblaciones extranjeras y el no reconocimiento de sus derechos, tampoco hay tanta información sobre qué está sucediendo con estas poblaciones. Lo que sí sabemos es que en los casos en que se ha detectado claramente trata, difícilmente se les da o se les reconoce como víctimas de un delito grave y difícilmente pueden acceder a una visa humanitaria. Como no lo hagan acompañados de alguna organización de sociedad civil, es prácticamente imposible que accedan a la justicia. No me quiero extender más. Gracias, Araceli. Juan Martín, tienes la palabra. Sí, muchísimas gracias. Ofrezco disculpas, voy a tener que retirarme después de la intervención. Solamente comentar o sumarme a recordarles a todas y a todos que estamos en una crisis institucional de derechos humanos en México. Esto significa que el Estado en su conjunto tiene dificultades para garantizar la vida, la integridad, la propiedad de todos sus habitantes. Y esto pues obviamente incluye a la población migrante, que ahora en el contexto de los éxodos pues ha colapsado también la propia respuesta institucional. Hay que, creo, en ese sentido, asumir que particularmente niños, niñas y adolescentes que por el marco internacional de los derechos humanos tienen protección reforzada, tendríamos que recurrir mucho más a ello. Creo que ya hemos dado bastantes pistas de por dónde. También les hemos compartido nuestra propia desesperanza en un gobierno donde se habla mucho, donde discursivamente estamos bastante avanzados, pero que presupuestalmente y en términos de acciones son claramente contrarias a la protección de niños, niñas y adolescentes. Y sin duda creo que el desafío está en que quienes alcanzamos a mirar otra manera de hacerlo, lo comencemos a concretar. Yo les dejaría pues un poco estas pistas que hemos ido construyendo. Seguiremos, por supuesto, trabajando y atendiendo a la población con la que pues nos merecemos, y para esto es el motivo de existencia de nuestras organizaciones, y felicitar nuevamente este espacio, este webinar, que ojalá pueda
ampliarse en otros ámbitos para poder encontrar mecanismos de coordinación con organizaciones en los Estados Unidos, en México y en Centroamérica. Muchas gracias, Juan Martín. Gracias y me despido. Lamentamos que tenga que retirarse. Rita, tienes la palabra. ¿Qué complementarías en esta ronda de preguntas? Híjole, pues yo la verdad no complementaría más. Araceli lo ha expuesto perfectamente, ¿no? Eso es justo lo que viven las personas, bueno, los niños, las niñas y adolescentes indígenas, y eso es lo que viven las personas que han sido víctimas de trata, ni más ni menos. Bueno, para terminar, unas últimas preguntas que nos hacen tiene que ver qué pasa después de México. ¿Cuál es la situación? ¿Qué información tienen ustedes con, por ejemplo, personas que venían en las caravanas que lograron cruzar a Estados Unidos y ahora están continuando con su proceso de asilo en Estados Unidos? O personas que transitaron por México, llegaron a Estados Unidos, no les permitieron acceder al procedimiento y fueron deportadas. O las personas que son deportadas directamente desde México a sus países de origen. ¿Qué información tienen? En algún momento hablamos en el seminario de que no hay forma de hacer seguimiento, que hay información que intuyen o casos muy aislados que tienen de tal vez personas que estaban sufriendo persecución, que no encontraron protección internacional, que fueron devueltos a su país de origen y fueron finalmente víctimas de violencia. ¿Qué nos pueden contar sobre lo que ustedes saben? ¿Qué pasa con los niños que necesitan protección, que no pueden volver a su familia? ¿Quedan cubiertos bajo algún sistema de protección en su país de origen? Araceli, te doy la palabra primero a ti. Yo te mentiría, preferiría que hablara primero Rita porque no tengo mucha información o bueno, vagamente de las condiciones de detención que también sufren allá, el abandono o los largos procesos jurídicos, pero tal vez Rita lo pueda explicar mejor. Adelante, Rita. Bueno, sobre este tema, la información que nosotros tenemos también es como limitada porque pues también partimos de un principio de seguridad de las personas, ¿no? Entonces no siempre nos quedamos con los contactos por cualquier cosa, pero ellos saben que si necesitan ayuda, pues pueden buscarnos, ¿no? De los casos que sabemos es que no han llegado en este último semestre o en este último periodo de tiempo, de enero a lo que llevamos de este año. Más bien, no hay como historias bonitas de que lograron llegar y quedarse en Estados Unidos, sino que fueron detenidos, fueron deportados o están en una de las dos fronteras atorados, ¿no? En México, en la norte o en la sur. Eso es lo que tenemos noticia, ¿no? Son muy poquitos los que han logrado quedarse de manera irregular en Estados Unidos o que están accediendo a procesos de asilo, ¿no? La mayor parte han sido deportados porque la población que atendemos, pues normalmente está en estación migratoria, ¿no? Ahora, en cuanto a la protección que puedan tener los niños en sus países con su sistema de protección, es que es todo un tema. Vaya, si México tiene una institucionalidad muy débil en este momento, es que en Centroamérica es nula. O sea, las respuestas que están dando ahora mismo los gobiernos, pues son terribles, ¿no? O sea, es de alinearse a una presión económica que está ejerciendo Estados Unidos. Lo que ellos tienen, si México no tiene la posibilidad de garantizar, como decía Juan Martín, los derechos básicos de su población, bueno, es que Honduras, El Salvador y Guatemala están en otras circunstancias mucho más graves, y todavía más graves Honduras, ¿no? Entonces, no creemos, porque tampoco es que tengamos la certeza, te digo que, bueno, les comentaba hace rato, que nos gustaría poder saber justo qué ha pasado con esos niños que han deportado, esas niñas, esos adolescentes, ¿no? Y no tenemos la información. Suponemos que no ha pasado nada para bien, ¿no? Porque no es que estén funcionando los sistemas. Si funcionaran, esos niños no saldrían de sus países. Estarían en otra lógica, estarían en otras instancias, tratando de garantizarse su seguridad. Pero pues sabemos que eso no pasa. Entonces, es muy complicado lo que están viviendo ahí, ¿no? Y las respuestas que puedan dar los gobiernos. Muchas gracias, Rita. Yo creo que aquí nos quedamos con
una gran lista de preguntas, de temas para seguir como dándole vuelta a esta particular situación de dificultad. Y con esto le doy la palabra a Zoraida Ávila. Adelante, Sori. Muchas gracias, Elena, y gracias, compañeras. Belén, gracias por moderar este espacio. Es importante para nosotros que las organizaciones sean partícipes activas en estos espacios. Y Rita, Araceli, híjoles, nos han dado un mundo de información muy importante. Agradecemos mucho su participación el día de hoy en este espacio virtual. Valoramos de verdad mucho el trabajo que cada una de ustedes hace y nos alegra mucho poder compartir estos espacios para conocer de manera más clara qué es lo que está sucediendo, cuáles son los desafíos, cuáles son las realidades en el tema de atención a la niñez migrante y refugiada en México, que es un tema que también nos preocupa bastante acá en Estados Unidos. Y bueno, de alguna manera nos quedan claras cuáles son estas barreras o obstáculos por los que las niñas y niños están desprotegidos en tema de migración y en el asilo en tránsito por México. Sus respuestas de cada una de ustedes ha sido un insumo valioso para entender esta situación y agradecer a todos los participantes. Sigan esperando información de los seminarios virtuales que como Alianza impulsamos con el objetivo de comunicar, informar y compartir, tanto en México, Centroamérica y Estados Unidos. Y los estaremos compartiendo también en el canal de YouTube de Alianza Américas. Así es que pues muchas gracias y buenas tardes a todas y cada una de ustedes. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas Adiós. tardes. Adiós. Gracias.